segunda running y la tercera lesiones, utilizando una combinación de palabras clave y términos match. Los estudios y protocolos fueron incluidos si es que reportaban alguna estrategia preventiva o de tratamiento de lesiones relacionadas al running. Y se seleccionaron los estudios después de remover todos los duplicados y hacer un screening de elección de acuerdo a los títulos, los abstracts y los textos completos. La información que se extrajo fue el tipo y descripción de las intervenciones y la información requerida para el TDR checklist. Entre los resultados encontramos luego de la búsqueda 1.437 estudios, de los cuales 47 fueron incluidos para el análisis, de ellos 29, es decir, un 67,4%, representan los estudios de prevención y 14 los de tratamiento. Ahora les voy a presentar el tipo de intervenciones que encontramos. Hay que destacar que algunos estudios utilizaron una combinación de intervenciones, por lo cual el 100% no calza con los 43 estudios incluidos en esta revisión. Ya, los estudios de prevención y tratamiento, o más bien sus modalidades, fueron agrupadas en 9 categorías, como se ven acá a la izquierda: fortalecimiento, calzado, educación, adaptaciones del entrenamiento, reentrenamiento de la carrera, terapia manual, agentes físicos, inyecciones de corticosteroides y elongación. De acuerdo a este gráfico, las modalidades más reportadas en los estudios de prevención y tratamiento son las estrategias de ejercicio y fortalecimiento, seguido del calzado y también la educación. Y aquellas menos reportadas son los agentes físicos, las inyecciones con corticosteroides y la elongación. Ahora, otros gráficos que vamos a mostrar muestran el porcentaje de estudios de prevención y tratamiento para las modalidades y categorías más reportadas, es decir, el ejercicio, el calzado y la educación. Para los ejercicios de prevención que tenían que ver con el ejercicio, para los estudios de prevención que tenían que ver con el ejercicio, estos incluyeron intervenciones como fortalecimiento de extremidades inferiores, core, cadera y rodilla, y además tobillo. Para los de tratamiento fueron intervenciones más bien guiadas hacia el fortalecimiento de extremidades inferiores, además de ejercicios de balance y salto. Pasemos al calzado. Entre los estudios de prevención se destacaron modalidades como el uso de calzado paralelo, el calzado minimalista y la modificación de la plantilla. Además, para los estudios de tratamiento se ocuparon nuevas plantillas y además órtesis. Respecto a los estudios de educación, la Consejería General fue la intervención más utilizada en los estudios de prevención, que vemos que corresponde a un 75%. En cambio, para los estudios de tratamiento, que fueron solo un 25%, se utilizó la educación combinada con el reentrenamiento de la carrera y además con ejercicio. Y la consejería consistió sobre todo en manejo de las cargas, factores de riesgo y factores para alivio del dolor. A continuación les voy a presentar que algunos estudios reportaron combinaciones de intervenciones. Por ejemplo, el ejercicio con la educación fue reportado en 2 estudios. Además, la combinación de ejercicio y terapia manual también fue reportada en 2 estudios. A diferencia de las combinaciones que vemos acá abajo, que se vieron solamente reportadas en un estudio. Otro punto interesante es que la educación y el ejercicio fueron las modalidades que más se repitieron en combinación con otras. Y por último, el calzado es la intervención que fue siempre reportada de forma aislada, nunca se combinó con ninguna otra. Y fue por lo mismo la intervención que se reportó más veces de forma aislada. Como vemos acá, un objetivo era reportar, ¿cierto?, la calidad metodológica del reporte de acuerdo al TDR checklist. Estos son los 12 ítems que conforman este checklist, de los cuales estos 3 fueron los menos reportados. Qué materiales se utilizaron, dónde se hizo y cuándo y cuánto se hizo la intervención. Aquellos que fueron reportados por el 80 o más de los estudios se ven ahora en celeste destacados. Aquellos que fueron menos reportados los vemos acá, por ejemplo, dónde se refiere si se hizo en un laboratorio, en una universidad, en una casa, por ejemplo. Y eso lo reportó un 65% de los estudios. En cambio, ¿qué materiales como libros de instrucciones o bien mancuernas, treadmill, etcétera, se reportó en un 58% de los estudios? Lo menos reportado es la dosificación. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Es decir, cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto tiempo, etcétera, y eso fue reportado en un 47% de los estudios. Para ir terminando, la modalidad de prevención y tratamiento más reportada es el ejercicio y el calzado. Llama la atención que la tercera es recién la educación, siendo que hay evidencia que respalda el tratamiento de ciertas lesiones relacionadas al running, como el dolor patellofemoral, basado en educación. De acuerdo al checklist TDR, varios ítems estaban descritos de forma parcial, lo cual es muy importante,
para la replicación de estudios, la aplicación clínica y la comparación. Y a pesar de que no era parte del estudio o del objetivo de este estudio, es importante destacar que las intervenciones debiesen estar basadas en marcos causales y racionales que justifiquen el diseño del estudio y también la implementación de estas intervenciones. Agradezco a mis cotutores por la ayuda y el apoyo, además al programa Maki, y también a ustedes por... Y también a ustedes por participar en en este Maki Meeting, ¿no? Creo que eso era lo que quería decir, pero te encuentras por ahí, no te alcanzo a ver en toda la pantalla, puede ser que me estén faltando algunos de los... Vero, ok. Vero, antes de darle el pie a la otra presentación, me gustaría que dijeras tal vez dos puntos importantes, uno desde el área de investigación y el otro desde el área clínica, que quede con tu información al respecto, es decir, ok, de estas dos grandes cosas yo me llevo dos highlights. ¿Puede ser? Sí. Hola a todos. Bueno, el primero, el de investigación, y es lo que menciono al final, que si bien no es un como aporte concreto del review, este tema de destacar que los estudios debiesen tener marcos causales y que eso justifique en el fondo qué intervención se va a utilizar y qué diseño de estudios es el más apropiado. Es algo que nos habría gustado incluso añadir, pero ya no se podía por tiempo. Así que creo que va a ser para un futuro trabajo. Y desde el punto de vista clínico, bueno, no me extraña que la intervención más reportada sea el ejercicio, pero sí me llama la atención que la educación no tenga un mayor porcentaje de reporte, siendo la buena evidencia que presenta, como dije también al final, sobre todo en patologías como la disfunción patelofemoral, que es la más frecuente en corredores y que aqueja a tantos. Eso. Muchas gracias, Vero. Al final de las presentaciones, por favor, vayan recolectando la información para poder volver a hacerle las preguntas. Preparen preguntas bien difíciles para Vero. No, fuera de toda broma, recuerden que esto es un ejercicio para que también ellos tengan el feedback de lo que significa escuchar y puedan hacerle ustedes preguntas de lo que va a significar su próxima presentación. ¿Okay? Así es que cooperemos y hagamos un aprendizaje colaborativo al respecto. Y bueno, desde otros continentes vamos a ir con la próxima presentación. Ana Cristina Castro directamente desde UK y de York nos va a hablar. ¿Qué hora es, Ana? ¿Estás con nosotros despierta o todavía está? Son las 7:15. Ah, no, es una hora todavía absolutamente decente. Pero es viernes. Ah, ya estamos acá, es verdad. Okay. Entonces, bueno, tienes la función de compartir pantalla para que puedas compartir tu presentación. Y corre tu tiempo, recuerda que es menor al tiempo que tienen en la presentación del Congreso para que tengamos a posteriori tiempo para discutir. Adelante, Ana. Okay. Hoy voy a hablar sobre las necesidades de soporte y servicios de seguimiento para pacientes dados de alta de cuidados intensivos después del COVID-19 severo. Este es un estudio cualitativo que exploró las perspectivas del staff de UCI. La pandemia de COVID-19 presenta desafíos en varias áreas, donde una de ellas será cómo la entrega y disponibilidad de servicios para sobrevivientes. Para identificar. Ya. ¿Qué me suena? Había un micrófono abierto, ya lo silencié. Disculpa, ya puedes seguir. Perdón. Perdón, me perdí, no sé qué iba diciendo. La pandemia de coronavirus presenta varios desafíos, donde uno de ellos va a ser cómo la entrega y disponibilidad de servicios para sobrevivientes de unidades de cuidados intensivos, UCI, será expandido para lidiar con un aumento en la demanda resultante de la cantidad de pacientes y de las características específicas del COVID-19 y su tratamiento. Lo que estoy presentando hoy día es parte de un estudio que es más grande, por lo tanto es más reducido, y esta parte en específica tiene como objetivo explorar las perspectivas del staff de cuidados críticos respecto de las necesidades futuras de pacientes que tuvieron coronavirus y cómo el servicio de salud puede atender estas necesidades. Lo que hicimos fue realizar un estudio cualitativo usando entrevistas semiestructuradas de 30 minutos realizadas por teléfono. Los participantes se reclutaron a través de una encuesta que era parte del proyecto más grande y otros contactos cercanos a nosotros.
La codificación se hizo a través de 2 personas codificando de manera paralela. Se usó Framework Analysis y usamos en vivo. Y logramos reclutar 17 participantes con distintos roles en UCI en las 12 regiones del Reino Unido. Primero les voy a presentar algunos antecedentes contextuales. Como en muchos otros lugares, en Inglaterra hubo que aumentar en un corto periodo la capacidad hospitalaria y esto se logró en parte trayendo médicos y enfermeras de otras áreas del hospital y se cancelaron todas las tareas administrativas, ambulatorias y en la comunidad. En términos de los servicios de seguimiento antes de la pandemia, la mayoría se suspendieron. Había gran variación respecto a la frecuencia de seguimiento, los profesionales disponibles y el acceso a servicios especializados. El apoyo psicológico fue lo que se consideró que era más difícil de acceder debido a largas listas de espera y los servicios de rehabilitación comunitaria fueron descritos como fragmentados. El staff de UCI describió que la derivación a servicios en la comunidad era difícil porque había una percepción variable sobre quién debía hacer esto. En términos de los servicios de seguimiento después de la primera ola, la mayoría se reinició por teléfono. Algunos estaban implementando seguimiento exclusivo para pacientes con coronavirus para poder obtener una radiografía a las 6 semanas, que era algo recomendado por el British Thoracic Society. Y algunos lugares habían implementado hospitales específicos para pacientes con coronavirus como un paso intermedio entre el hospital y volver al hogar. El staff de UCI también nos dijo que los umbrales de estado funcional para acceder a rehabilitación en la comunidad eran arbitrarios e inadecuados para personas más jóvenes. Varios comentaron sobre poder subir un piso de escaleras para poder acceder a estos servicios. Identificamos 3 ejes temáticos que son los que ahora les voy a presentar. El primero de ellos son las necesidades de salud de los pacientes dados de alta de UCI. Los que nos comentaron los entrevistados fue de que la debilidad física, los problemas mentales y cognitivos son comúnmente vistos en sobrevivientes de UCI. Como resultado del coronavirus y la estadía en UCI, se esperaba encontrar función pulmonar deteriorada por más tiempo, problemas con la función renal, alta incidencia de lesiones de hombro debido a pasar gran cantidad de tiempo en prono y más problemas cognitivos debido a la incidencia de delirio. Además de esto, varios comentaron de que los pacientes habían estado bajo sedación prolongada y profunda usando opioides y bloqueadores neuromusculares, los cuales están asociados a un mayor riesgo de debilidad neuromuscular, polineuropatía y problemas cognitivos. Una de las enfermeras que entrevistamos mencionó que había podido aplicar cuestionarios estandarizados de salud mental a sus pacientes y había encontrado de que aquellos que habían sido ventilados y intubados tenían puntajes similares a pacientes vistos en otro tiempo fuera de la pandemia, pero los que recibieron CPAP tenían peores puntajes y esto es algo en lo que uno debiera poner atención porque son pacientes que usualmente no se siguen. Otro de los ejes temáticos fue la complejidad de los flujos de dinero y el acceso a los servicios. Los entrevistados que trabajan en Inglaterra mencionaron que el hecho de que no hay un sistema de reembolso directo para los hospitales por los servicios de seguimiento implicaba de que estos se proveían a través de voluntarios. Y eso hacía de que hubiera gran variación en los profesionales que estaban disponibles en cada lugar. Los servicios que estaban bien establecidos fueron creados presentando un estudio de viabilidad financiera a la dirección del hospital para obtener los fondos. Y los entrevistados también nos mencionaron de que sentían que equipos comunitarios similares a los que existen para los accidentes cerebrovasculares o la rehabilitación cardíaca deberían existir para pacientes que salen de la UCI. También se mencionó que los problemas que ya existen para acceder a servicios debido a las largas listas de espera se habían agudizado durante la pandemia. Varios participantes estaban preocupados que los servicios comunitarios que ya estaban sobrepasados iban a colapsar debido a esta nueva cohorte de pacientes si es que no se aumentaba el financiamiento o se mejoraba la infraestructura disponible. También se mencionó que el staff de UCI estaba preocupado que aquellos pacientes dados de alta de la UCI durante el pic de la pandemia o justo antes de que empezara no tenían dónde ir porque los servicios habían cerrado. Por último, la pandemia se había visto como una oportunidad de cambio. 3 de los entrevistados mencionaron que la pandemia era una oportunidad de cambiar e implementar un consultorio multidisciplinario de seguimiento que no se podría haber hecho de otra forma.
debido a que la pandemia había hecho visible los problemas que enfrentan los pacientes dados de alta de UCI, lo que podía ayudar a mejorar los servicios para todos. Y el razonamiento para mejorar la provisión era el gran número de pacientes, poca claridad sobre las necesidades de esta nueva cohorte y una población más joven que necesita volver a trabajar. Y como conclusión, la rehabilitación integral de sobrevivientes de UCI por coronavirus severo o por otras causas debería ser implementada por los servicios nacionales de salud, asegurando que la gente pueda volver a su nivel funcional previo y ser miembros participantes de la sociedad. Listo. Muchas gracias, Ana. Más bien te voy a dejar la pregunta lanzada para el final al respecto, porque cómo esta información ha modificado el proyecto que está haciendo funcionar hoy en día acá del Impact COVID. Entonces, me encantaría poder que tú le contaras a la Corte después cómo esta unión del trabajo que estaba haciendo tú allá se plasma también en el estudio que estamos haciendo en Chile. ¿Okay? Te agradezco y vamos ahora a otro formato de presentación que va a estar en el congreso que corresponde al póster. ¿Okay? Ana y Vero, tal como presentaba anteriormente, van con un formato de video. Ellos transformaron la presentación, yo se las pedí un poquito más breve y al español. Y ahora vamos a estar con nuestra colega que no sé si estará feliz de que no tiene que subirse a un avión para poder ir al Congreso y que lo puede hacer directamente desde su escritorio, porque Cata la vez pasada fue al Congreso de Génova, pero la tuvimos que dopar y despertó 2 días después cuando estaba ya efectivamente en el Congreso, no supo cómo llegó a Europa. Así que, Cata, por favor, compártanos nuestro póster y tiene el tiempo para tu presentación. Gracias. Lo comparto yo el... Por favor, sí. ¿Lo tienes ahí para compartir? Sí. Y sí. Pero lo tengo en PDF. Si no lo comparto yo, si estás complicada, no hay ningún problema. Ok. Lo tengo en inglés y en español. ¿Cualquiera? Cualquiera. Ya. Nosotros lo que vimos, lo que estudiamos fue la motivación a pensar críticamente en fisioterapeutas de pregrado y egresados. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es un elemento esencial que tienen que tenerlo tanto los profesionales como los estudiantes, porque ayuda a la toma de decisiones y por lo tanto a un actuar eficaz y eficiente. Pero se requiere la motivación del pensamiento crítico para poder llevar a cabo estas habilidades cognitivas que desarrollan el pensamiento crítico. Y tanto el pensamiento crítico como la motivación se pueden ver influenciados por elementos que tienen relación con la formación profesional, como el grado académico, los años de experiencia o la educación continua. Sin embargo, la evidencia es escasa e inconclusa para determinar la magnitud o la dirección de estos elementos, ya sea en conjunto o cada uno por separado, sobre el desarrollo de la motivación a pensar críticamente, tanto en los estudiantes como en los profesionales. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de la motivación a pensar críticamente en estudiantes de fisioterapia y fisioterapeutas profesionales, y su asociación con la educación continua, experiencia clínica, grado académico, sexo y edad a través de la escala motivacional del pensamiento crítico. Por lo tanto, se reclutó a 31 estudiantes de fisioterapia y 105 profesionales de hasta 5 años de egreso, y se les aplicó una encuesta sociodemográfica y la escala motivacional del pensamiento crítico vía online. Lo principal que pudimos obtener fue que los fisioterapeutas y los estudiantes de fisioterapia presentaron una alta motivación a pensar críticamente, y esta se puede ver influenciada por el género o el grado académico, y también observamos que la motivación a pensar críticamente es diferente en los profesionales y en los estudiantes, tanto en su valor total como en las dimensiones que lo componen de importancia, interés y costo. Además, en los 5 años de estudio también existía una diferencia significativa en la motivación a pensar críticamente y en sus dimensiones. Y pudimos ver una asociación positiva entre el sexo y la motivación a pensar críticamente y el grado académico y la motivación a pensar críticamente.
Por lo tanto, las clases y métodos prácticos basados más en contextos reales y clínicos podrían explicar este aumento de motivación a pensar críticamente que se da sobre todo en los alumnos de quinto año. También los mayores de 30 años tenían una motivación a pensar críticamente, una media de motivación más alta que los menores de 30 años. Por lo tanto, lo que nos lleva a pensar que esto se podría explicar por una mayor exposición a la práctica profesional de los mayores de 30 años, y por lo tanto en la toma de decisiones y el razonamiento clínico. Los fisioterapeutas presentan valores más altos de motivación a pensar críticamente en comparación con los estudiantes, lo cual lo podríamos relacionar también a estos años de experiencia. Y un factor importante que los 5 años de egresados como límite podría haber influido en la medición de la motivación a pensar críticamente, por limitar la cantidad y la calidad de los cursos de educación continua que podrían haber realizado, ya que el 63% de la muestra tenía 3 años de experiencia clínica y solamente el 6% presentaban un magíster o posgrado. Por lo tanto, podríamos pensar que los programas de magíster podrían lograr un mayor desarrollo de la motivación. Por lo tanto, se sugiere seguir evaluando constantemente la motivación a pensar críticamente, sobre todo en los profesionales de la salud, que requieren un alto grado de razonamiento clínico y pensamiento crítico. Y además se deben implementar elementos nuevos para poder mantener esta motivación y desarrollarla en los estudiantes. Y a futuro se requieren estudios para determinar una posible asociación entre la motivación a pensar críticamente y estos factores académicos que permitan su desarrollo tanto en los profesionales como en los estudiantes. Eso. Listo. Muchas gracias, Cata. Les recordamos, o para los que no sepan, el formato del Congreso de los pósters va a consistir en que ellos van a tener que presentar el póster, va a estar disponible, y las personas le van a poder hacer preguntas al respecto. En sí no van a tener un momento de presentación, y nosotros hemos tenido una ganancia en que ella nos hable sobre los principales puntos. Y tal como ustedes ven el póster, especialmente para los nuevos, que veo que son los que abundan en esta sesión de hoy día, este formato de póster que nosotros estamos presentando y que trabajamos con Pía, que bueno que estaba acá también, y que fue Ana Cristina quien nos avisó y nos dijo, ¿saben qué? Tenemos que innovar, hay una nueva forma de presentar los pósters. En el congreso anterior fuimos casi los únicos que llevamos este modelo de formato de póster a la WCPT en ese tiempo, de llegar una información al medio grande para que a ustedes les quedara, y hoy en día es lo que en este congreso se está pidiendo que vayan a hacer las presentaciones. Así que nuevamente gracias a Ana Cristina, gracias Pía que nos ayudaron con esto, y estábamos un paso adelante. Cuando los otros están avanzando, nosotros ya fuimos y volvimos y nos sentimos muy orgullosos de eso, ¿ok? Así que, bueno, guarden las preguntas para lo que significa la motivación del pensamiento crítico. Este estudio está muy interesante y es muy aplicable. Y vamos a cambiar de una temática y vamos a salir con el otro póster en la representación, que corresponde a Sara Ramos, más conocida en este grupo como Sara Bo, debido a Cari Bo, y por lo tanto nos va a presentar en su tema de lo que significa el área de salud de la mujer en embarazo. Y ella acaba de, aparte de ser graduada Maki, se gradúa como mamá, así que por lo tanto no deja de ser menor el concepto de que hable sobre este tema. Así que Sara, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Bueno, yo lo que les voy a hablar es de la actividad física durante el embarazo, entendiendo el cambio de comportamiento asociado o desde el modelo transteórico. Entonces, dentro de lo que sabemos que la actividad física en las dosis adecuadas proporciona múltiples beneficios, tanto para la madre como para el bebé durante el embarazo. Sin embargo, estos niveles se mantienen bajos durante la gestación, y esto está principalmente asociado a creencias, roles de género y a lo que significa y el desafío que significa generar un cambio de hábito asociado también a este periodo de la vida de la mujer. Además de eso, se utiliza el modelo transteórico, que es una herramienta muy útil para permitir explicar y describir el cambio de comportamiento asociado a la salud. Entonces, el objetivo de este estudio es
evaluar las etapas de cambio para realizar actividad física de acuerdo al modelo transteórico y describir las barreras y facilitadores para las 5 etapas de cambio de acuerdo al modelo transteórico en mujeres gestantes atendidas en un centro de atención primaria. Dentro del método se evaluaron 71 mujeres embarazadas, sanas o asintomáticas, las que completaron una ficha de registro, un cuestionario autoadministrado, que abordaba las 5 etapas del cambio de comportamiento, ¿ya? Estas 5 etapas de cambio de comportamiento se subdividieron para el análisis en 2 etapas. En etapa inactiva, donde se dejó la etapa de precontemplación, contemplación y preparación, y en etapa activa, la acción y mantención. Y las participantes también contestaron un cuestionario abierto de barreras y facilitadores, y para el análisis se utilizó la estadística inferencial, Chi-Cuadrado y Wilcoxon. En los resultados lo que encontramos fue que las mujeres en etapas inactivas tenían un nivel educacional medio, estaban principalmente casadas o en pareja, tenían exceso de peso antes del embarazo. También encontramos que el 84% de las mujeres en etapas inactivas informó no haber recibido asesoramiento o consejo asociado a la actividad física durante el embarazo, y el 57% de estas mujeres además informó haber realizado actividad física en tiempo libres previo a su embarazo en curso. Las mujeres embarazadas en etapas activas reportaron mayor proporción un nivel educativo alto, informaron también estar principalmente solteras, informaron también tener una menor paridad o 2 hijos o menos, y el 86,7% informó haber recibido un asesoramiento de actividad física durante el embarazo. Además, encontramos una asociación entre las etapas de cambio y el estado civil, la paridad, el consejo de actividad física y la actividad física previo al embarazo. Y las participantes en las etapas inactivas estaban... también se encontró una asociación, estaban principalmente casadas, tenían mayor paridad y principalmente no recibieron asesoramiento o no realizaban actividad física durante el embarazo. No se encontró asociación entre las etapas de cambio y tener un mayor IMC. Y las principales barreras que se describieron asociadas fueron cansancio asociado al embarazo, falta de información sobre actividad física y falta de organización del tiempo para realizar actividad física. Y los principales facilitadores que se encontraron fue recibir asesoramiento prenatal sobre actividad física durante el embarazo y tener o disponer de una red de apoyo. Bueno, dentro de las conclusiones hay una alta proporción de mujeres embarazadas que se encuentran en etapas inactivas donde las principales barreras y facilitadores fueron psicológicas y físicas. Y además existe una oportunidad especial para involucrar a las mujeres embarazadas que se encuentran en etapa de preparación para realizar actividad física, porque ellas principalmente presentaron barreras ambientales, que es disponibilidad de redes de apoyo. Por lo tanto, aquí el fisioterapeuta tiene un rol importante en el asesoramiento, seguimiento y promoción de actividad física durante el embarazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Sarivó, en realidad, es la correcta y adecuada nombre que posee, así que vayan agrupando las preguntas y les sugiero a los expositores, recuerden mantener los tiempos para que permitamos la discusión posterior. A continuación, Josefina Bunster nuevamente nos va a hablar sobre su presentación del cuestionario UNCRI, y acostumbrada ya a los platforms, José ya decía, ay, espero que esta vez no me toque tener que hablar, y otra vez le tocó hablar, así que algunos que tienen que comer salmón todos los días, bueno, será pues José, ¿ok? Tendrás que acostumbrarte a tener que presentar en formato horario en platform todas las presentaciones. Así que, José, la audiencia es tuya. Muchas gracias. Ahí tengo la opción. Ya. Ahí se ve. Se ve ¿Sí? muy bien, así que sí. Recuerda 5 minutos. Gracias. Dame un segundito. Ahí sí.
Ya. Bueno, hoy día les voy a hablar sobre las propiedades psicométricas del cuestionario URI en el idioma español. Ahí sí. Bueno, como contexto, el running es uno de los deportes más practicados, sobre todo en Chile, pero también ha crecido mucho a nivel mundial. Sin embargo, la prevalencia de lesiones relacionadas al running es bastante alta, y esta es la principal causa por la que los corredores dejan de correr. Dentro del proceso de rehabilitación es importante incluir características que sean específicas para cada deporte, y estas pueden ser evaluadas a través de distintos cuestionarios que permiten evaluar los cambios funcionales y la percepción de recuperación de cada paciente. Aún así es importante que estos cuestionarios sean válidos y confiables para el constructo que nosotros queremos evaluar. En el año pasado, el año 2020, publicamos un estudio sobre las propiedades psicométricas de los cuestionarios que evalúan la funcionalidad en población deportista. Fue una revisión sistemática, y encontramos que el cuestionario URI fue el único cuestionario que fue construido y validado en la población deportista. Este cuestionario consta de 9 ítems, que evalúa la respuesta al entrenamiento, la vigilancia de los síntomas, la respuesta psicológica y la progresión de la carrera, en 2 factores. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue realizar la adaptación transcultural y determinar las propiedades psicométricas de este cuestionario al idioma español. La primera parte de este estudio se realizó según la metodología BITOM, que son 5 etapas distintas para la adaptación transcultural de este cuestionario, y la segunda etapa fue según la metodología COSMIN, para evaluar la propiedad psicométrica, en este caso la validez de constructo y la confiabilidad en sus 3 dimensiones. Se incluyeron corredores entre 18 y 65 años que estaban bajo un proceso de rehabilitación producto de una lesión relacionada al running, y fueron reclutados por los kinesiólogos de los centros deportivos y también por entrenadores de clubes de running. Los participantes debían responder, bueno, el URI en ya formato español, la escala funcional de la extremidad inferior, una escala específica de función para el paciente, GROC, que es la escala global del cambio, una escala de dolor, y otra cuestionario sobre características del entrenamiento y la lesión. Y además URI tenía que ser contestado nuevamente 48 a 72 horas después de la primera medición en formato online, que se enviaba por mail. Bueno, se incluyeron 51 participantes con una mediana edad de 34 años, la mayoría fueron hombres con un nivel educacional alto. La mayoría de los corredores fueron de tipo competitivos, con una mediana de 10 sesiones de rehabilitación, y el lugar más común de la lesión fue la rodilla. Para la validez de constructo que se realizó a través del test de hipótesis, hicimos 7 hipótesis. En la hipótesis 1 se esperaba encontrar una correlación moderada y positiva entre LEVS y URI, y se encontró una correlación moderada y positiva. Para la hipótesis 2 se esperaba encontrar una correlación débil y positiva entre el mismo LEVS y URI, pero en las personas que tenían una semana de rehabilitación, y fue una correlación nula y positiva la que obtuvimos. En la hipótesis 3 se esperaba encontrar una correlación moderada y positiva entre la escala funcional específica del paciente y URI, y se encontró una correlación nula y positiva. Para la hipótesis 4 se espera encontrar una correlación moderada y positiva entre GROC y URI, y la correlación fue débil y positiva. En la hipótesis 5 se espera encontrar una correlación débil y negativa entre la escala de dolor y URI, y la correlación fue débil y negativa. En la hipótesis 6 se espera encontrar una correlación moderada y negativa entre la escala de dolor y URI, pero en pacientes que tenían solo una sesión de kinesiología, y no se encontró ningún tipo de correlación. Y finalmente, entre el número de sesiones de kinesiología y URI se esperaba encontrar una correlación moderada y positiva, pero tampoco se obtuvo ninguna correlación, fue nula y positiva. Finalmente, se cumplieron 2 de las 7 hipótesis que propusimos. Con respecto a la confiabilidad, se encontró una confiabilidad adecuada, con una correlación intraclase de 0.87, y la consistencia interna fue aceptable para ambos factores. Como discusión, se puede observar que los pacientes que tenían una mayor limitación en la habilidad de correr seguían teniendo puntajes altos en la escala LEVS. Por lo tanto, se puede observar que después de una lesión relacionada al running, las actividades básicas de la vida diaria que involucran la extremidad inferior se ven afectadas en menor medida que la capacidad de correr. Con relación a la temporalidad, URI evalúa todas sus preguntas, sus 9 ítems, en
en un periodo de 7 días. En cambio, la escala de dolor evalúa un periodo de 24 horas. Esto permitía que los corredores respondieran que eran incapaces de correr en los últimos 7 días, pero que no tenían dolor en las últimas 24 horas. Esto se puede haber debido a la abstinencia del entrenamiento, etc. Con relación a los factores de URRI, cuando se correlacionó el número de sesiones de kine con el factor 1 de URRI, que tiene relación con la progresión de la carrera, esta correlación mejoró. Esto quiere decir que la distancia, el tiempo y el ritmo de la carrera se van restableciéndose en los niveles prelesión a medida que yo me voy rehabilitando. Sin embargo, la frustración y la confianza fueron lo último en recuperarse. Con relación al factor 2 de URRI, cuando lo correlacionamos con GROC, también mejoró, que tiene relación con la respuesta psicológica del paciente. Esto quiere decir que los corredores con mejor respuesta psicológica persiguen mayores cambios globales en su función. Algunas limitaciones de este estudio fue que el análisis de factor confirmatorio no se realizó, y es un prerequisito para la consistencia interna, debido al pequeño tamaño muestral que teníamos. Las condiciones de administración para el test retest no fueron similares, debido a que la segunda medición fue vía online. Aún así, obtuvimos una buena confiabilidad, y futuras investigaciones deberían incluir el análisis de factor confirmatorio para evaluar su dimensionalidad, y se debiese realizar análisis de contenido, incluyendo su relevancia, su comprensibilidad y su comprensión general. Por lo tanto, podemos concluir que URRI es una herramienta válida y confiable para evaluar la habilidad de correr, y como consideración se deberían utilizar sus dos factores o considerar sus dos factores para la monitorización del proceso de rehabilitación y la toma de decisión informada sobre el retorno deportivo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y la pregunta que te vamos a hacer sin duda después es cuál vale la pena utilizar este cuestionario, ¿no? Y por qué en los corredores, en los kinesiólogos, y para las cortes nuevas que está aquí presente, ya le espera el módulo de mediciones clínicas, donde todo lo que habló la José va a ser entendido por ustedes. Y si no lo entienden, entonces no significa que no tomaron atención al módulo. Así que Troy Hooper, Destroy, más conocido por los alumnos después de ese módulo, va a enseñarle, y vamos a tener la discusión de lo que significa todos estos valores de confiabilidad, validez concurrente, etcétera, para que queden y puedan comprender en una próxima oportunidad todo lo que dijo la José. De hecho, José le va a hacer un taller. Pasando entonces al último tema de la presentación, está Marco, que nos va entonces a informar sobre su presentación al respecto de lo que significa actividad física y el mundo laboral. Marco, por favor, la audiencia es tuya. Perfecto, ¿me confirman que se ve y se escucha? Confirmado que se ve blanco y se escucha. Perfecto. Hola, mi nombre es Marco Lepe y quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que influye el trabajo en la actividad física y conducta sedentaria que tiene una persona? Si ustedes ven esta foto, podrán darse cuenta que el tipo de trabajo sí afecta el nivel de actividad física y conducta sedentaria que tiene una persona. Es más, una proyección al año 2030 indica una disminución de la actividad física y un aumento de la conducta sedentaria por una disminución de la actividad física ocupacional. Y esto se debe principalmente a una disminución del esfuerzo físico en los lugares de trabajo y el aumento de computadores en los puestos de trabajo. Chile tiene una alta prevalencia de enfermedades no transmisibles y un comportamiento poco saludable, y somos aproximadamente 8 millones de trabajadores. Por lo tanto, conocer información de la actividad física y conducta sedentaria es útil para conocer la realidad nacional y conocer los comportamientos asociados al trabajo. Es así que el objetivo de este estudio es determinar el nivel de actividad física y conducta sedentaria de la población trabajadora de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, según diferentes tipos de ocupaciones. Este estudio fue un análisis secundario de la Encuesta Nacional de Salud. Para clasificar a la población trabajadora se hizo a través del reporte si trabajaban por ingreso en los últimos 12 meses. Y esa población trabajadora se clasificó en 28 subgrupos ocupacionales según la clasificación internacional uniforme de ocupaciones, ISCO en inglés. La actividad física y la conducta sedentaria se obtuvo del cuestionario de actividad física, GPAC en su sigla en inglés, a través del criterio de la OMS, y fue clasificado en suficientemente activo o insuficientemente activo.
Y para la conducta sedentaria, el punto de corte fue igual o más de 4 horas al día. La actividad física y la conducta sedentaria se presentaron en mediana y en rango intercuartílico. Esto se debido a que los resultados de la actividad física y conducta sedentaria son altamente sesgados. ¿Cuáles fueron los resultados? De 1.903 sujetos se presentaron todos los subgrupos ocupacionales de acuerdo a la clasificación ISCO 88. La mitad fueron mujeres y el 87,9% pertenecían a trabajadores de zonas urbanas. ¿Qué pasó con la actividad física? El 71% se clasificó como suficientemente activo, en hombres 76 y en mujeres 66, siendo esta una diferencia estadísticamente significativa. El tiempo total de actividad física reportado fue de 103 minutos días. Y por dominio fue la siguiente. En dominio traslado, 18 minutos día. En dominio trabajo, 0 minutos día. Y en dominio tiempo libre, 0 minutos día. ¿Qué pasó con la conducta sedentaria? El 26% reportó tener un comportamiento sedentario mayor o igual a 4 horas al día, no existiendo diferencia entre hombres y mujeres. El tiempo total en la conducta sedentaria fue de 120 minutos día. Ahora, quisiera hacerle otra pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la ocupación que tiene mayor actividad física reportada según el ISCO? En primer lugar está los peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines, con 317 minutos día. Les sigue los agricultores y trabajadores calificados de explotaciones, agropecuarios, forestales y pesqueros. Y luego los oficiales y operarios de las industrias extractivas y de la construcción. Entonces, otra pregunta, ¿cuál creen que son las ocupaciones que aumentaron la conducta sedentaria según la clasificación ISCO? Y estas fueron las siguientes. Otros profesionales científicos intelectuales con 360 minutos día. Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas de la ingeniería, conductores de vehículos y operadores de equipo de pesados móviles, empleados con trato directo al público y otros técnicos y profesionales a nivel medio. Y aquí podemos hacer entonces la última pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que son las ocupaciones que tienen una menor actividad física y una mayor conducta sedentaria? Y estas son otros profesionales científicos e intelectuales, conductores de vehículos y operarios de equipos pesados móviles, otros técnicos profesionales de nivel medio y los oficinistas. Aquí es importante mencionar un estudio de Ekeland que muestra la asociación que hubo entre el tiempo sentado y enfermedades no transmisibles o por cáncer, y cómo este riesgo cambia en función de la actividad física que tienen. Si nosotros ponemos los resultados de este grupo con menor actividad física y mayor conducta sedentaria, vamos a poder ver que el grupo clasificado como oficinista presentan un mayor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Conclusión. De acuerdo al autorreporte, los trabajadores en Chile tienen un alto nivel de actividad física y bajo nivel de conducta sedentaria. Por subgrupo ocupacional hay diferencia entre los trabajos. El dominio mayor reportado fue trabajo, mientras que el más bajo fue tiempo libre. Y los grupos asociados a ocupaciones relacionados a trabajos sentados e intelectuales deben ser considerados como grupos prioritarios de intervenir en estilos de vida, en comportamiento de estilo sedentario. Implicancias. Este estudio hace posible identificar grupos de intervención prioritario. Los kinesiólogos son los profesionales ad hoc para poder promocionar, mantener y generar y participar en programas de promoción de la salud. Y también en participar en la construcción de políticas de promoción de salud en los lugares de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes que pudieron estar en esta sesión. Cabe recordar que no solo son estos, sino que les vamos a dar
antes que se vaya a olvidar, digamos, los mejores éxitos a Carla Fuentes, que también tiene un póster, y a Sonia Roa como speaker en la sesión, para que ustedes tengan la claridad y los días que esté el programa, para que puedan entrar y observar y ver a sus compañeros y apoyarlos, ¿ok? Vamos entonces, como son denominados los congresos, las preguntas calientes, suenan bastante rudas en el español, digamos, pero son así como son en el congreso, y por lo tanto hay una pregunta hacia Sari Bo al respecto, si se ve representada ella en la muestra como madre, es decir, cómo son los resultados que hizo en su investigación, los puede representar ella en su propia experiencia. Sari, por favor. Pucha, en mi experiencia, la verdad es que yo tengo dos etapas de embarazo, un embarazo sano y después un embarazo patológico, por lo que algunos pudieron saber. En la parte del embarazo sano, yo podría haber estado fácilmente, si es que hubiese alcanzado a estar en etapa de acción incluso, porque al principio tuve un embarazo súper activo, pero viendo los resultados, revisándolos y el detalle, en realidad siento que de alguna manera igual me puedo sentir reflejada y representada en parte de estos resultados, porque siento que puedo entender el nivel de inactividad de las mujeres cuando no tienen redes de apoyo, cuando están asociados a los roles a los que están circunscritas y al desafío de ser activa, en el caso, por ejemplo, de tener más de un hijo. O sea, yo siento hoy que ya teniendo un bebé se hace muy difícil, si uno no tiene una red de apoyo, sobre todo ahora en pandemia, poder retomar la actividad física. Por lo tanto, siento que en mi experiencia puedo entender mucho más en profundidad las razones que van como intrínsecas o que se subyacen a la inactividad de estas mujeres. Siento que es mucho más fácil de entender. Muchas gracias, Sari. Sé que es súper importante que yo lo voy a poner como investigadores, tengamos la experiencia de terreno, ya sea observando o siendo muy empático, o en este caso, por eso la pregunta, viviendo. ¿Okay? Vamos con la pregunta que María Jesús le genera a Cata Muñoz, por favor. Cata, ¿cuál es la respuesta que podría darle a alguien que está en la academia y que está efectivamente preguntándote como experto? Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Respecto como a los resultados que nosotros obtuvimos en el estudio, yo creo que lo primero que le diría es práctica. Desde primero práctica, y estar con los pacientes, desarrollar esta como capacidad de analizar los casos, pero siempre como en vía real, porque habían estudios que comparaban, por ejemplo, como trabajos, pero en casos dentro de la sala exponían casos y los alumnos tenían que desarrollarlo, y casos desarrollados dentro de prácticas, de laboratorios prácticos, y mostraban que había mayor desarrollo del pensamiento crítico y mayor motivación de los estudiantes para participar en eso que una clase con un PowerPoint y una pregunta respecto a un caso. No les llamaba tanto la atención versus estar ahí con un paciente o simulando ser un paciente. Eso creo yo. Buenísimo. Muchas gracias, Cata. Gracias, Así Cata. que tiene que acercarse a conversar con Jesús más adelante al respecto. Y la Y gracia con la de Cata estar ya queremos juntarnos contigo, Cata. La gracia para las futuras generaciones que están ahí escuchando es que justamente pase esto, que ustedes se transforman en una gente que tiene opinión al respecto de un tema y por lo tanto actividad de grado se transforma en esa movilización de competencia al respecto. Así que muchas gracias. José, tienen la pregunta al respecto de, después de todos estos análisis estadísticos, en los cuales uno queda absolutamente absorto en este universo de estrellas, porque nos pusiste unas correlaciones en negro y blanco, la raya para la suma, ¿sirve este instrumento para un clínico y por qué? Sí, sirve. Sirve, pero yo creo que finalmente lo más importante de los cuestionarios en general, también es que nos permite como mapear
y detectar la autopercepción que tiene el paciente, porque finalmente este cuestionario es autorreportado. Siempre considerar que los factores de la escala, en este caso que son 2 factores, separarlos completamente, porque si me dicen que es bidimensional, es que mide 2 dimensiones distintas. Entonces yo puedo al tiro ver qué dimensiones están afectadas, y por ejemplo, si sé que la dimensión psicológica está más afectada, o pido ayuda, o derivo, o tomo acciones. Lo mismo para donde nosotros más podemos intervenir en el factor 2 de esta escala, que son los elementos principalmente de progresión de la carrera, cómo ir trabajando en eso, si es distancia, si es tiempo, si son actividades básicas, etc. Eso es lo importante en general de todos los cuestionarios. Bajo el constructo que están construidos, los cuestionarios en general se construyen bajo contextos mixtos, o sea, estudios entre cualitativo y cuantitativo. Entonces, saber interpretar los resultados más que el número de válido o el número de confiable. Muchas gracias, José. Y bueno, súper interesante que un clínico tenga estas habilidades para poder interpretar y por lo tanto llevar a mejor realidad lo que significan los valores y poder tomar decisiones clínicas con mucho fundamento. Vamos con las últimas 2 preguntas, una hacia Marco y después finalmente Ana, que nos tiene que hacer la reflexión y la vamos a dejar para el final porque el Impact COVID es un tema importantísimo y quiero cerrar con eso. Y tenemos una pregunta a Marco que se relaciona también con lo que significa el módulo de promoción en salud, y es: estos datos finalmente que son extraídos de una encuesta, etcétera, ¿sirven para hacer promoción en salud en tu setting laboral? Marco trabaja en Mutual Asesoría y por lo tanto está encargado de lo que significa dar el soporte técnico y de investigación, y creo que, y con su nuevo cargo que adquirió post-Maggie de subgerente de calidad de vida, así que vamos a darle las felicitaciones por eso. ¿Sirven estos datos para poder hacer promoción en salud a lo que significan los trabajadores? Bueno, gracias por todo el contexto. Sí, sí sirven porque de cierta manera estos resultados te permiten tener información clara para dónde apuntar y hacer una intervención dirigida. Y eso significa que en el mundo del trabajo poder gestionar KPI y también redireccionar presupuestos que tienen enfocados en las diferentes mutualidades o muchas empresas para hacer actividades de promoción de la salud o calidad de vida. Y por lo tanto sí es útil. Y de esa manera la recomendación que uno tendría que hacer como profesional es poner el foco en romper la conducta sedentaria de los profesionales que están sentados y en fomentar la actividad física de tiempo libre en aquellos trabajadores que ya cumplen su tarea laboral y que probablemente están sentados mucho tiempo. Gracias, Marco. Bueno, está ahí Carla, quien estoy viendo también de la corte que está hoy día con Promo en Salud. Bueno, estoy viendo a Carla. Y los que tengan ahí la duda al respecto de cómo estamos implementando y aplicando los conceptos de Promo en Salud, pueden acercarse justamente a conversar con Marco para esta corte, lo que significa trabajar con personas que no están enfermas, con personas, ¿ok? Y no con pacientes. Y el último, el plato fuerte, digamos, al final, Ana Cristina, la verdad es que es súper interesante conocer la experiencia desde cómo, desde estando allá en Londres con los trabajos que está realizando, se llevó a cabo y se ideó este estudio que se está llevando hoy en día, implementando con COVID, y que tiene que ver con todo tu foco y tu línea de desarrollo y motivación que hemos conversado siempre de qué pasa con los pacientes a posterior de la UCI. Así que... Ana, por favor. Yo creo que esos fueron trabajos en paralelo, de hecho, porque aquí estábamos empezando la primera ola del coronavirus y fue una situación de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, básicamente. Mi trabajo acá es como parte de, bueno, ahí salía luego la presentación, esta cosa que nosotros le llamamos Prepare, que somos un grupo de académicos, nos financia el equivalente a CONICET, y básicamente nos pagan para que si el Ministerio de Salud necesita investigación, nosotros tenemos que estar disponibles para hacerlo y tenemos generalmente 3 a 4 meses para hacer lo que se les ocurra. Y al principio de la pandemia llegó un momento en el que tenían tantas dudas y tan poca capacidad que dijeron,
que nosotros le sugiriéramos ideas. Y ahí fue como se gestionó este proyecto. Que a mí se me ocurrió decirles, bueno, pero todo el mundo habla de los ventiladores, de que hay que abrir el Nightingale, que necesitamos más camas, porque van a llegar pacientes que necesitan ser ventilados, pero nadie habla de que una vez que salvaste al paciente con el ventilador que te acabas de conseguir, después va a necesitar rehabilitación. Y fue parte de la razón por la que hicimos este proyecto. Es un poco más grande. Y también fue parte de la razón por la que decidimos hacer el Impact COVID-19, que básicamente aquí estaba viendo estoy hablando sola. Ana, te escuchamos, te quedaste pegada, pero te escuchamos todo. Hasta que dijiste incluso estoy hablando sola, por suerte no fue sin ninguna mala palabra. Es que de repente estaban demasiado quietos. Sí, bueno, eso, de ahí salió el Impact, que básicamente que aquí estábamos preguntándonos cómo íbamos a aumentar la capacidad de los consultorios de seguimiento y en Chile ni siquiera existen. Bueno, creo que ha sido un excelente resumen y un abstract de las presentaciones que se van a encontrar. Sin duda que esto termina siendo una joyita de lo que Maki puede presentar, y finalmente ustedes les deseo lo mejor en las presentaciones, porque finalmente son la representación de Maki al mundo de la terapia física. ¿Okay? Y no hay más que llenarse de orgullo de lo que estamos realizando. Se agradece a todos la participación, se agradece especialmente a aquellos que van a presentar haberse dado justo el tiempo para poder estar y venir acá y presentar en poquito tiempo, tener que modificar las presentaciones al respecto que yo les pedí por el horario, y ese compromiso que tienen con su profesión, con el Maki, con la estructura, y finalmente que lo hace y nos hace a todos más felices y poder ayudar a nuestros pacientes, quizás, se está dando al lugar en lo que significa este encuentro. Así que los convoco a que se acerquen nuevamente a unirse al Congreso Mundial, se mantengan en línea. Esto se crea en función del tiempo que uno le dedica. Nadie más nos va a obligar a poder mantenernos unidos, abrir nuestras cámaras, conversar, participar y formar una red que se mantenga en el tiempo. Así es que felicidades a todos, así las manitos al respecto para que se vea que estamos dando un abrazo general. Voy a sacar una foto, así que los que quieran salir pueden activar sus cámaras, los que se quieran poner y arreglar el pelo para poder hacer todas las funciones, es el momento de hacerlo, ¿ok? Así es que 1, 2, 3, vamos a ir sacando varias por si acaso. Eso, muy bien. Un placer, y damos entonces cierre a este Maki Meeting. Si se hizo corto, eso es bueno. De lo bueno poco, para otras veces podemos hacerlo más largo. Así que nos vemos mañana en las diferentes cortes. Que tengan un excelente día viernes. Abrazos para todos, como pone el hecho ahí. Chao, chao. Chao, éxito. Chao, gracias.